Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de nuestra sección Arqueoexperiencias. El tema de hoy es una segunda parte de uno anterior que se llama ¿Por qué elegiste tu tema de tesis? Nos acompañan en esta ocasión la arqueóloga Tania y el arqueólogo Omar, quienes nos van a hablar de cómo fue que eligieron su tema de tesis. Tania, si quieres comenzar tú primero. Sí, bueno, pues hola a todos. Bueno, en cuanto a cómo elegí el tema de mi tesis, em, voy a remontarme unos años atrás a cuando era pequeña, rápidamente para contextualizar. Una de las razones por las que estudié arqueología fue principalmente por la cercanía que yo tenía a un sitio arqueológico que justamente a mis espaldas pueden ver el nombre de ese sitio, ¿no? Que es Tenayuca. Entonces, desde pequeña yo me enamoré de ese sitio y esa fue una de las mayores razones por las que decidí estudiar arqueología. Cuando yo entré a la ENA, estaba, bueno, y todavía, la verdad, sigo muy traumada con ese sitio arqueológico. Amo ese lugar muchísimo y cada vez que yo puedo y que pueda en un futuro hacer algo por ese lugar, lo voy a hacer. Entonces, desde el momento en que entré a la ENA, yo sabía que me iba a dedicar a, al estudio de ese sitio en particular. Entonces, pues yo desde el inicio sabía que iba a ser algo de ese lugar. No sabía qué todavía, porque pues bueno, todavía no tenía idea de qué más otras cosas me podían gustar o interesar y que podía yo pues conjuntarlas, pero ese sitio siempre era como la base, ¿no? Me costó sí mucho trabajo que encontrar sobre todo, número uno, personas que estuvieran de verdad interesadas en ese tema, ¿no? En cuestión de escoger quién iba a ser mi director de tesis, mis asesores, etcétera, ¿no? Pero finalmente logré encontrar a unas personas que me ayudaron muchísimo. Y otra cosa que fue muy complicada era que es un sitio que, aunque pues tiene muchas ventajas porque finalmente está dentro de la zona conurbada, ¿no? De la Ciudad de México, pues sus excavaciones más recientes eran de 1935, ¿no? Entonces, el material que estaba dentro de ese sitio, pues fue difícil encontrar dónde estaba ubicado ese material, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues si ya era difícil saber dónde estaba, más que me lo pudieran prestar para poder analizar, ¿no? Pero la verdad es que yo siempre digo que las cosas están hechas en el momento que tienen que pasar, como en algún otro episodio ya habíamos hablado, ¿no? De que las cosas llegan cuando tienen que llegar. Sucedió que alrededor de este sitio arqueológico, que básicamente solamente es el basamento, ¿no? De piramidal, todo ya está pues construido, pero no sé por qué en la calle de atrás, justo donde está ese sitio, en ese momento, con las arqueólogas que trabajaban, me dijeron, ¿sabes qué? Van a tirar esa casa y hay la oportunidad de que se haga un rescate ahí en ese predio. Y pues, ¿cómo ves? ¿Te animas? No sé qué. Y pues claro que dije lo que sí. Obviamente ellas me dijeron, mira, hay muchos arqueólogas que están pues sobre, ¿no? Para que les ganen ese predio y pues lo excaven ellos, pero pues vamos a hacer, a ver qué podemos hacer, no sé qué. Bueno, pues total, que para no hacer el cuento largo, una semana después me dijeron, ¿sabes qué? Sí, sí nos los dieron a nosotros, entonces vas a ir tú. Entonces, pues fue creo que uno de los días más felices de mi vida, en verdad. Digo, para alguien que ama la arqueología y un sitio en específico, creo que me comprenderá. Entonces, pues se hizo ese rescate y a partir de ese rescate fue que pude recolectar pues el material que salió para mi tesis.
¿Qué se supone que hice en la tesis? Bueno, pues fue un análisis de procedencia de materia prima de la cerámica Azteca 2, que se conoce como Azteca 2 de Nayuca, porque justamente se supone que en ese sitio era un fabricante de ese tipo de cerámica, ¿no? Entonces, pues lo combiné justamente con otros temas que también ya me interesaban, y que pues cayó como anillo al dedo, ¿no? Poder analizar esa cerámica con estudios petrográficos y con ayuda de la geoarqueología y ciencias de la tierra, que era algo que, que si en su momento yo no hubiera hecho este tema con Tenayuca, seguramente pues me hubiera inclinado nuevamente con ciencias de la tierra, pero pues bueno, cayó como anillo al dedo, y así fue como pude hacer esa tesis deseada desde chiquita, de ese sitio que tanto me gusta. ¿Cómo ven? Pues es uno de los ejemplos de no nada más de tenacidad, sino de que muchos, cuantos no sueñan con hacer algún trabajo de algún lugar en específico, pero pues no todos lo logran. Eh, ¿Y cuánto tiempo te llevó hacer la tesis? La tesis me llevó a hacerla en tiempo así continuo, me tardé como un año. Y digo continuo porque, bueno, después de que se hizo el rescate en ese predio, tardé pues ya por otros problemas personales como un año sin poder avanzar más en el tema de la tesis. Ya después en un año hice todos los análisis y escribí todo eso, y ayudó mucho que gran parte de lo que metí en la tesis pues era el informe que se tenía que entregar al centro INA. Entonces eso recortó muchísimo el tiempo, ya nada más añadí los otros temas. Pero sí, retomo nada más eso que comentaste de tenacidad, porque justamente en la ENA, en los primeros semestres, un arqueólogo, bueno, todavía no era arqueólogo, y creo que todavía no es, no sé, que nos conoció ahí, nos preguntó en los primeros semestres qué queríamos, ¿no? Como hacer de tema de tesis, o que si ya teníamos como un área que nos gustara. Y yo recuerdo mucho sus palabras. Yo creo que también por eso fue lo que me impulsó a hacer o buscar que lo pudiera hacer ese tema, porque me dijo, todo mundo que llega aquí quiere hacer cosas de su lugar de origen, pero pues siempre a la mera hora lo dejan en el olvido, o les interesa más otra cosa, o prefieren escribir algo más sencillo para sacar como el tema, ¿no? Entonces, pues sí, igual lo puedes hacer, pero yo creo que no lo vas a lograr. Entonces, yo creo que esas palabras de ese chico en específico hicieron algo en mí, entre parte de enojo y entre también decir, ¿cómo no voy a poder, no? Al final, creo que soy capaz de poder encontrar la manera de poder, pues, dar a conocer un poquito ese sitio que tanto me gusta, ¿no? Y yo creo que eso también fue un impulso para, pues, luchar por encontrar un tema de ese lugar. Exacto, impulso. ¿Jess, quieres agregar algo? Pues a mí me gustaría saber cómo fue para ti elegir a tus asesores. ¿Fue fácil? O sea, ¿ya tenías pensado a alguien o te fueron sugiriendo a través del camino qué asesores te convendrían para que pudieras sacar con mucho mayor facilidad tu tema de tesis? Uh-huh. Pues no fue sencillo encontrar a alguien, porque pues todos los que ya habían como trabajado en ese sitio, ¿no? En excavaciones formales, pues ya habían fallecido, ¿no? Desde 1935, pues ya no había nadie. Después hubo muchos rescates ahí en la zona, pero muy chiquitos, a veces de un mes, poco tiempo. Y busqué a una de las arqueólogas con la que después trabajé ya años más adelante, para que ella me dirigiera, pero el problema es que no estaba titulada. A pesar de que ya había muchos años atrás, no estaba titulada, entonces pues no podía ser mi directora. Y hubo también otro arqueólogo que excavó también muchísimo ahí, y que
no quiero más ahondar en el tema con ese arqueólogo, pero hubo cosas que no me gustaron, ¿no? Como del manejo que le estaba dando a los materiales, principalmente, ¿no? Porque incluso tenía material en su casa, entonces, pues eso no se me hizo correcto, entonces, pues lo descarté en su momento, y hasta que en últimos, como unos 10 años, ¿no? Un poco reciente, una arqueóloga hizo unos trabajos ahí de conservación y preservación de la pirámide y de varios glifos que estaban ahí en la escalinata. Y pues ya fue como me contacté con ella. Al principio como que no quería mucho porque decía, es que Tenayuca, estoy segura, o sea, es un sitio que no, o sea, que se quedó en el olvido y que nadie como que ha rescatado. Y le dije, no, sí, yo quiero, yo creo que pues igual yo ahí tanta mi insistencia, ¿no? Todos los días escribiéndoles, es que sí, quiero ese material, sí, ¿no? Bien necia yo, y aferrada, y pues ya al final me dijo, bueno, está bien, pues ya, te voy a ayudar. Entonces ya después que platiqué con ella, me dijo, ¿y qué es lo que quieres hacer? Ya le platiqué, pues bueno, ya después los asesores que encontré fue otro arqueólogo que también hizo unos rescates y que es especialista en cerámica azteca, y pues al otro asesor que es especialista en cosas de análisis de micromorfología y de ciencias de la Tierra. Entonces, fue un poco, pues sí, complicado encontrar a quienes de verdad, pues quisieran ayudarme, porque les digo, era un sitio que estaba un poco olvidado, entonces como que se les hacía raro, así como, ¿por qué ahí, no? ¿Por qué no quieres otro lado? Porque me ofrecieron otros lugares más, otra cerámica de otros sitios y yo no quise, entonces yo creo que insistí tanto que por eso dijeron que sí, ¿no? Y al final, pues también a ellos mucho les agradó el trabajo porque pues ellos también de alguna manera no habían tenido el tiempo de poder analizar pues el material de ahí cerca, y pues otras cosas ya. Pero pues bueno, entonces fue complicado, pero se logró. Muchas gracias, Tania. Ahora, a continuación, el arqueólogo Omar nos va a platicar sobre cómo eligió su tema de tesis. Ya varios de nosotros pues sabemos que no, que ya este tema pues lo traía desde incluso antes de entrar a la ENA, lo que lo hace todavía pues mucho, muy interesante. Adelante, Omar. Hola, hola. Me gustó mucho algo que dijo Tania y espero escuchar próximamente las demás versiones o las otras experiencias. Pero definitivamente hay algo que venimos arrastrando, ¿no? Desde pequeños. Creo que el gusto, la inquietud de ingresar a arqueología no surge de un día para otro, no surge en el momento de decir, voy a elegir una carrera y esta carrera va a ser arqueología de la noche a la mañana. Creo que más bien que es algo ahí que vamos definiendo, ¿no? Hay algunos otros que tuvieron un proceso quizá un poco distinto antes de entrar a la carrera, como el caso de Jessica o de Jorge en su caso, que no sé, ¿no? Ahí nos contarán en su momento cómo es que no optaron por la arqueología como primera opción, pero pues al final ingresaron, ¿no? Algo que ahí les causaba ruido, ahí les llamaba la atención, no sé, esa parte sería bastante interesante de comentarla en su momento. De mi parte, puedo ser bastante sincero que a pesar de que quizá muchos de ustedes consideran que yo ya entré con una visión muy definida de lo que yo quería hacer y ser en la arqueología, en realidad no fue así. Yo ingresé a arqueología por una cuestión de un gusto por el pasado, por un gusto por la cultura mesoamericana, por una, de cierta manera, ahí chispa de la lengua, de la cultura en la cual provenía, pero en realidad el involucramiento con la cultura mixteca no era tan profundo como ahora lo tengo. Y digo esto porque, pues, justamente en el transcurso de mis cursos de la licenciatura, no recuerdo si esto fue, creo que sí, en el primer semestre,
con la doctora Linda Manzanilla, ella me dijo, oye, pues conozco a un arqueólogo que es de Oaxaca, no me emocionaba, te lo voy a recomendar porque sabe mucho de Oaxaca y te voy a mandar su correo, te voy a compartir su correo. Y este arqueólogo es el licenciado en arqueología, ahora candidato a doctor por la Ángel Iván Rivera, que trabajaba en registro arqueológico, o trabaja, mejor dicho. Entonces le escribí un mail y yo fui a visitarlo, amablemente me recibió, el hecho de ser de Oaxaca, de tener pues Oaxaca o la Mixteca como punto de interés, también le llamó la atención, me mostró esta parte que se tiene en registro arqueológico, porque también hasta ahí llegó pues obviamente la lava y el basalto que cubrió un asentamiento o parte de los asentamientos de ahí. Entonces, él me comentó, recuerdo, esa fue el primer recuerdo que tengo de lo que al final fue mi tema de tesis. O sea, él me dijo, yo conozco que hay un mapa de Santo Tomás Ocotepec, y yo no tenía ni la más mínima idea de lo que me estaba hablando. Me dijo que había una publicación de Alfonso Caso sobre el mapa de Ocotepec. No recuerdo si no lo busqué en ese momento, pero fue hasta 3 años después, quizá con Historia de México, el del postclásico, Historia de México 3 o 4, Historia de México 4, cuando indagando sobre alguna bibliografía, justo encontré Ocotepec, ¿no? Un mapa colonial, ¿no? De una publicación de Alfonso Caso, y es aquí en el momento justo en el cual, por ejemplo, yo digo, hay un mapa de Ocotepec, o sea, un mapa colonial de la comunidad, del municipio del cual soy. Y yo, ¿no? Por este interés en la arqueología, por este interés en el pasado, vengo a dar con el conocimiento, con la publicación de un artículo de un mapa colonial que pertenece al municipio donde soy. Ahí empezó como todo este cuestionamiento de decir, ¿por qué o para quiénes hacemos arqueología? ¿Por qué hacemos todos esos estudios sobre el pasado, tal vez de un sitio, de una región, de un mapa, si la comunidad de donde es o de proceden los objetos, los artefactos, los sitios arqueológicos, la comunidad pocas veces se entera y conoce de todos sus temas de investigación? Digamos, esto fue como el pilar de todo este cuestionamiento posterior. Pero en ese momento, pues justamente yo vi este artículo y empecé a leerlo. Lo empecé a leer porque para mí era sorprendente que un mapa colonial estuviera en el municipio, que yo no tuviera ni la más mínima idea de que estaba ahí, y entonces empezar a verlo. Y este fue el punto de partida, porque aquí, a partir de aquí, yo hice un protocolo, y en este caso Cuauhtémoc creo que se enterará, Jessica creo que también recuerda, yo hice un protocolo, digamos, hicimos un comité ahí como, no recuerdo si fue en Historia de México 4, o metodología de la investigación, ustedes me sacarán, bueno, ahorita de esta duda, porque hicimos como un ejercicio en donde exponíamos el tema. Yo recuerdo que Cuauhtémoc y Jessica fue mi comité evaluador, en donde me decían por qué sí, por qué no, y de las problemáticas que tuvo, porque entonces a partir de aquí empecé a definirlo. Fue, digamos, este trabajo de materia fue lo que para mí me inclinó ya en un futuro a definirlo como tema de tesis. Pero mi primer cuestionamiento es que yo estaba tomando un mapa colonial para una tesis de arqueología. Ahora yo puedo decirles, me hubiera nada más inclinado con la cuestión interpretativa, pero no, en ese momento para mí fue bastante crucial el hecho de que yo estaba estudiando arqueología y en la ENA pues somos muy mesoamericanos y muy precoloniales, ¿no? O sea, muy pocos son los que se abocan a la parte de la arqueología histórica o de la arqueología industrial. La mayoría se va a la época precolonial, obviamente porque tenemos mucho y hay mucho. Pero a mí sí me llamó esto, como me hizo mucho ruido de saber cómo iba yo a ajustar una tesis de arqueología con un tema de un mapa colonial. Entonces ahí hubo todo como tratar en verdad de justificarlo, pero más bien eso fue algo mío. No, yo recuerdo que incluso
cuando ya elegí, vi la balanza, vi los investigadores y dije, bueno, ellos son los que me van a ayudar para poder tener una tesis, porque, digamos, tal personaje pues sabe de iconografía, tal personaje es experto en la cuestión de la Mixteca, tal personaje es, ¿no? Entonces, de esa manera yo armé como la parte del equipo para que me ayudara a mí a darle, a tener una tesis coherente y en líneas a lo que yo quería. Pero sí, para mí fue un gran reto esta parte. Yo creo que si yo hubiera tenido como la perspectiva que tengo hoy, la tesis lo hubiera yo desarrollado en unos 8 meses, ¿no? O quizá, sí, unos 8 meses, pero la desarrollé en un año por el hecho de que estuve quebrándome la cabeza de cómo abordarla desde esta perspectiva, tanto la parte arqueológica o de datos arqueológicos y la parte de la interpretación de la iconografía, que se vería más en la parte de la de etnohistoria y, bueno, tal vez, pero no específicamente de arqueología. Y sí, pues este fue como el camino, desde que entré a la ENA, ya irlo armando con un mapa que era del municipio donde soy, y que al final esto me hizo cuestionarme, ¿no? O desde que entré y hasta que terminé, ¿qué es el tipo de arqueología que yo quería hacer? ¿Hacia quién iba enfocado la arqueología que yo iba a hacer? ¿Quiénes en realidad eran los beneficiados de esa arqueología, de esos estudios, de esos artículos, de todo lo que yo dijera en alguna ponencia, que escribieran un artículo, en realidad, ¿para qué sirve? ¿A quiénes les sirve? No más allá de un título, más allá de un artículo, más allá de una cuestión de un currículum, sino más allá de eso, ¿qué aporte estaba yo haciendo? Ya después de esto vinieron muchas cosas como mi propia identidad de qué hacía yo como mixteco, investigador mixteco, hablando sobre temas mixtecos. Esto ya fue lo que fue definiendo la tesis de doctorado. Pero bueno, esto ya será objeto de otra plática. Pero sí, la verdad que el tema nunca me lo esperé. Yo más bien me estaba inclinando con una cuestión de excavación o de recorrido que me gusta mucho. Al final se limitó a una parte interpretativa y pues la verdad es que sí, me quedé bastante contento con lo que hice en su momento, que ahora obviamente si lo veo diré, pues hay muchas cosas que faltan, que se necesitan hacer, pero es una tesis de licenciatura y dio lo que tenía que dar como tesis de licenciatura. Obviamente para eso ya se tienen que hacer otros estudios si se quieren abordar otras cosas, y para eso ya está la maestría, el doctorado, el postdoctorado, si se quiere, y los artículos, miles de artículos que se puedan escribir. La tesis de arqueología, justo, debe ser una tesis concreta, justificada, y tan, vamos, ¿no? ¿Tus asesores cómo los escogiste? Porque por lo que acabas de decir, pues eran, pues tenías varias opciones, ¿no? Pero tenías que escoger a los que se adecuaran a lo que tú estabas buscando, quienes te ayudaran. ¿Cómo fue esa elección que hiciste? Pues en primer lugar que se enfocaran a la Mixteca, y algo de lo que yo puedo, o una de las pocas cosas, bueno, según yo, de las que me quejé de la ENA, y no porque fuera mala, sino porque tenía tanto aspecto de todo México, pero generalmente lo que abundaba eran temas del centro de México. Ya, para excavación, habían pocos proyectos en los cuales tú podías en realidad decir, bueno, me voy a ir, como el caso de Jessica, que se fue a Hidalgo, bueno, el tema de recorrido, me fui a Jalisco, pero en todos los años que estuve en la ENA, no tuve ninguna materia que se enfocara a la Mixteca. O sea, no hubo opción de ir a recorrido a la Mixteca o a Oaxaca, no hubo la opción de ir a excavación a Oaxaca, más bien yo fui de chismoso a un proyecto aquí en Atzompa en su momento, pero fuera de eso yo quedé con esta parte de querer elegir algo, digamos, quería dar algo de la Mixteca, la ENA no me dio opciones. Y como muchos de ustedes que quizá tomaron algún profesor como asesor, como director de ahí mismo de la ENA, yo en realidad pues tuve que, a través de estos años, de las personas que fui conociendo, con las que fui coincidiendo y que sabía que se enfocaban como en ese tema, por ejemplo, la iconografía, que es una eminencia del doctor Martin Jansen,
pues dije, bueno, él es una persona que se acepta a ser mi asesor, pues obviamente va a contribuir mucho. De las personas que me había abierto, digamos, o me dio su confianza desde un inicio, cuando incluso me recibió como estudiante a su oficina y me explicó cosas y me compartió, digamos, artículos, libros, pues fue el arqueólogo Iván Rivera. Entonces yo dije, bueno, ¿no? Hay una persona que se ve con el ánimo y que me inspira confianza para poder hacer este tema, y obviamente el doctor ahora Emanuel Pose Santoyo, que lo había conocido y que también estaba metido con la cuestión de la Mixteca. Entonces así fue como barajé mis opciones en ese momento, y que al final pues yo la verdad me sentí bastante cómodo y muy pues tranquilo y contento con lo que se logró al final. Y como lo dije hace ratito, pues el rito de paso fue eso, lo hice, realicé la tesis y pues ya después se suscitaron otras cosas. Pero sí, fui afortunado en ese sentido. ¿Quieres preguntar algo, Tania? Sí, yo quería agregar, bueno, en realidad me parece muy interesante que en esta parte en este tema hayan quedado juntos Tania y Omar, porque debo reconocer que de los colegas con los que compartimos clases y los pasillos de la ENA, son de los pocos que tenían muy en claro qué es lo que querían hacer desde un principio, ¿no? O sea, tal vez desde un tema muy general, ¿no? Como Tenayuca y la Mixteca, pero siempre me pareció que tenían un enfoque bien planteado desde el principio, ¿no? Y vemos aquí que es posible. Me parece que ellos son una muestra de que es posible que puedas tú casarte con un tema de tesis o con un sitio o con un área cultural y hacer algo de eso, ¿no? Y me parece que eso es muy admirable porque algunos nos podemos perder en el camino, ¿no? O podemos caer en la desesperación, podemos distraernos simplemente. Entonces, es posible, ustedes son una muestra de ello, y a mí lo que me gustaría preguntarles a ambos es qué fue para ustedes la parte más difícil de realizar estas tesis, ¿no? O de mantenerse en ese, ya mencionaron un poco de eso, pero ¿qué fue lo más difícil de todo este proceso de sus respectivas tesis? Para mí, sí, creo que la cuestión más difícil de hacer la tesis fui yo mismo en ese sentido. Cuando yo termino, ¿no?, el último semestre de la ENA, a mí me bajo aquí en Atzompa, y yo platicando con amigos, ¿no?, ahora doctores ellos, me sugieren y me incitan en cierta manera a continuar con el proceso de la tesis. Y entonces yo agarré y tomo la tesis como pues un reto, una meta que tenía yo que culminarlo lo más pronto posible, porque seguía viviendo en la Ciudad de México, porque seguía yo, pues de cierta manera, siendo pues estudiambre, ¿no?, de depender de lo que me dieran mis papás. Entonces yo estaba presionado en la cuestión de hacer la tesis y me enfoqué al 100% a la tesis en realidad. Pero lo más difícil fue esta parte de que en realidad yo tuve toda la confianza de mis asesores y de mi director de tesis. Conozco muchos casos en los cuales los directores y los asesores son tu peor enemigo, ¿no? De que o no te leen o no, entre ellos no están de acuerdo, o que te dicen sí y después con la cuestión de los materiales te dicen que no. Entonces, esto tal vez sería muy interesante platicar el otro día, pero yo sé de muchos casos en que se toman años para que el director amablemente te dé su visto bueno, a pesar de que tú ya hayas terminado tu tesis desde hace mucho, por muchas cuestiones, por diferentes cuestiones que aquí no voy a abundar. Pero entonces ellos me dieron toda la libertad de poder desarrollar el tema y de poder hacerlo de cierta manera como yo lo había puesto en el protocolo, porque ellos consideraban que estaba bien. Pero yo insistía en la parte de decir, no, es que necesita haber un sustento arqueológico y necesita haber un sustento iconográfico, en este caso, porque era un mapa colonial. No estaba yo
utilizando ningún material arqueológico. Esto obviamente era bueno en un sentido porque no necesitaba permiso de nadie. O sea, estaba yo analizando un lienzo colonial que en su momento fui a visitar y tuve la oportunidad de verlo con mis propios ojos, de tomar fotografías. Entonces tenía yo, en este caso, la autorización de la autoridad municipal del municipio para que yo hiciera ese trabajo, yo hiciera ese estudio. Entonces no me tenía que meter con cuestiones ni de análisis de material, de lítica o de arqueología, o perdón, de materiales, de cerámica, de datación. No me metí con estos detalles. Pero justo, esta fue como una parte mía de decir cómo rayos le meto esta parte ruda que te meten en arqueología, de decir, no, es que pues una tesis obviamente de arqueología necesita análisis, necesita materiales, necesita un sitio, necesita mapas, todo esto, ¿no? Y yo realicé esta parte, digamos, de una manera más teórica. Y esto fue lo pesado, porque ahorita, después de que yo culminé, estuve consciente, ya un par de años después, que en realidad mi tesis son dos tesis que si le damos así un tijerazo a la mitad, se entienden por sí solas, se complementan, obviamente, pero se hicieron dos. O sea, yo las puedo hacer dos tesis. Y eso fue lo que, digamos, en este caso fue la parte más complicada, porque yo me exigí, yo me autoexigí de hacerlo de la manera en como yo quería. Y quizá esa es una de las formas que necesitamos comprender los que somos tesistas o como iniciamos como tesistas, de que la tesis no necesita descubrir el hilo negro, ¿no? Como lo dicen ahí. Tuve la gran fortuna de tener como asesor de la licenciatura y después como supervisor o director de la tesis al doctor Martin Jansen, y en verdad él es un excelente tutor, es un excelente profesor, y él desde un inicio pues justamente me dio muchos tips para poder, o sea, ahora los aprecio, ahora aprecio este tip, ¿no? Uno de ellos que, bueno, lo voy a decir aquí, pero él decía, la tesis no será tu obra sublime. La tesis es la tesis. Y de aquí en adelante tendrás mucho tiempo para poder desarrollar y seguir con este tema. O sea, las tesis se acaban en su momento, pero no significa que el tema se acabó. No significa que lo que estamos haciendo, eso es lo último que se va a decir. No, al menos en la cuestión interpretativa, tienes algo y con más datos, obviamente, puedes, o esa teoría, echarla para atrás o puedes, digamos, en este caso, superarla. Pero eso es algo que quizá, no sé si es un ego personal, no sé si ustedes lo sintieron en su momento de hacer la tesis, de decir, no, es que yo quiero un tema, o sea, perdón por la expresión así, chingón, que sea, o sea, la tesis, y que con esto pues me vaya a titular, ¿no? Creo que de lo que yo he aprendido en términos de realizar tesis y cualquier otro proyecto, que pues no tiene que ser tan doloroso. Es como el libro que nos recomendó, ¿cómo se llama? Se apellida Cohen, nuestra profesora del primer año de redacción sin dolor, ¿no? Sí, exactamente, es algo que puedo decir, tal vez, ojalá en un futuro tenga la oportunidad de poder dirigir algo que sea como tesis sin dolor, o en este sentido. Creo que una tesis no debe que sufrirse tanto. O sea, sí se sufre, sí hay trabajo, sí se necesita mucho esfuerzo, esmero, pero no es imposible y no debe verse como imposible, ¿no? Pero yo tuve la fortuna de tener asesores que me brindaron todo su apoyo. Entonces, en esta parte yo puedo decir que fui afortunado, pero sí sé de casos en los cuales no les ha ido muy bien o no les fue muy bien con todo esto y que tienen constantemente que reestructurar su tema, sus objetivos, sus hipótesis o incluso cambiar de tema, ¿no? Que a mí ya me parece muy, pues, no grato. Bueno, pues sí, uno de los problemas, ya lo mencionó Omar, justamente que obviamente escoges un tema y tú, a veces uno se va rezagando porque quiere que quede perfecto, ¿no? O porque quiere que sea el súper tema, ¿no? Entonces, eso quita muchísimo tiempo, ¿no? Quita mucho tiempo de estar pensando cómo vas a abordar el tema para que sea el súper tema. Entonces,
Yo creo que eso no solo le pasó a Omar, también a mí, seguramente a muchos otros de los que estamos aquí, o antes incluso de iniciar ya la tesis. Ese es el problema de muchas personas. Otro problema que fue para mí, bueno, en un principio encontrar justo a las personas adecuadas, el director y los asesores, por el mismo problema que también ya mencionó Mar, ¿no? Que bueno, muchos se convierten en enemigos reales, ¿no? Del tesista, ¿no? Y que, pues también si no escoges bien, yo creo que eso es lo que puede resultar más, parte más dolorosa, ¿no? En la escritura de una tesis, que no te lleves bien con los asesores. Entonces, en un principio para mí fue no encontrar a las personas, y no porque no quisiera, sino más bien porque creo que en eso mismo que ya comenté, ¿no? Que veían a este sitio olvidado y pues decían, pues igual ahorita me dice que va a analizar ese material, pero mañana se le va a olvidar, ¿no? Entonces, yo creo que ganar esa confianza de los asesores y del director fue una parte complicada en un inicio. Y en mi caso personal, pues otra cosa es justo lo que mencionaba Jess. Yo creo que a veces nos casamos mucho con un tema en específico. En este caso, bueno, ya vieron que yo hasta se los confesé, ¿no? Estoy traumada con ese lugar. Pero para mí, en mi parte personal, fue difícil de pronto dejar a un lado ciertos temas, ¿no? Porque digo, cuando excavé ese predio que no se había hecho una excavación en Tenayuca desde hace muchos años, pues obviamente que fue como a mí, uy, un cofre de tesoro donde quería abarcar todo, ¿no? No nada más la cerámica, sino las estructuras, sino todo lo que iba encontrando, los huesos, ¿no? Todo yo quería abarcar, ¿no? Pues porque era Tenayuca nada más, ¿no? Entonces, en mi caso difícil fue justamente ir delegando cosas o delimitando específicamente el tema que yo quería abordar, ¿no? O que era, pues que me limitaba también a mí de tiempo para que pudiera salir la tesis, ¿no? Porque bueno, si hubiera querido abarcar todo, no hubiera acabado nunca. Y además, pues, o sea, también es que son temas que en su caso a mí me gustaba la cerámica, bueno, ya había mucho leído sobre cerámica, pero si hubiera analizado la lítica, o sea, seguiría yo ahí porque pues no, ni siquiera yo estaba como, bueno, no sabía mucho de la lítica, ¿no? Entonces, en mi caso personal fue eso, delegar, delimitar bien el tema que quería pues hacer en la tesis, y además, pues, controlarme para no salirme de ese tema, ¿no? Y que no me extendiera más tiempo. Y esa fue una de las razones por las que fue ese año, sí, trabajar mucho y continuamente todos los días, pero solamente en un tema, ¿no? Entonces, sí casarnos con un sitio, pero también saber dejar ir información que al final, pues igual en otro momento se va a poder analizar más adelante, a lo mejor ya no como un tema de tesis de maestría o de doctorado, ¿no? Pero en otro momento poder analizar si es que de verdad te interesa el sitio, ¿no? Pues muy interesante ambas exposiciones. Y a mí me gustaría escuchar ya como comentario final de parte de ustedes, y para quienes nos están viendo, para los que son ahora tesistas o para los próximos tesistas o para los que están aún en busca de su tema de titulación, o como ustedes que ya venían con una idea de lo que iban a hacer. Este punto álgido, este punto en el que ustedes dijeron, pues esto es lo que voy a hacer, este punto de inflexión que ustedes identificaron en este proceso, ¿qué es lo que le recomendarían a ellos? Sabían lo que querían, pero pues muchos andan todavía divagando en este proceso. Número 1, tratar siempre de minimizar el tiempo, ¿no? O sea, ya va a sonar repetitivo, ¿no? Pero finalmente, entre más tiempo te puedas ahorrar haciendo una tesis, creo que para mí es un consejo que yo les podría dar, ¿no? Porque entre más vas dejando que pase el tiempo, ¿no? Puedes delimitar a un año, pero si después ya te vas a 2 o luego a 3, así,
va a ser algo que nunca vas a terminar de hacer, ¿no? Y pues al final, como dijo Mar, es una tesis nada más de licenciatura y no va a descubrir, tu tesis no va a descubrir justamente el hilo negro de la arqueología, ¿no? Entonces, entre más acortes el tiempo que le dediques a que termines la tesis, yo pienso que es una cosa importante. Y ya se me olvidó qué más iba a decir mientras digo Omar, porque no me acuerdo qué iba a decir. Sí, no, pues yo estoy completamente de acuerdo contigo, Tania, de que una tesis necesita sacarse lo más pronto posible. Obviamente no todos tenemos las mismas circunstancias, porque algunos quizá privilegien trabajar por cuestiones económicas, de supervivencia. Algunos tuvimos la fortuna, o yo lo puedo decir, tuve la fortuna de tener el apoyo de mis papás para poder seguir de tiempo completo en hacer la tesis. Y ese fue el objetivo, ¿no? Sacar la tesis lo más pronto posible. Por eso decía que el peor enemigo en este caso, pues fui yo, ¿no? De querer, justo como lo decía Tania, tal vez de meterle un poquito de aquí para allá, no. Tratar de hacerlo lo más, pues sí, en verdad delimitarlo bastante bien. Eso es algo que debemos que aprender. Para eso, en teoría, deberían que servir las clases de metodología, de investigación y de todas estas que te inclinan hacia hacer la tesis. Muchas veces no captamos esto en su momento, pero sí, un protocolo bastante estructurado, bien definido. Y esto es en temas de académicos, sí, yo recomiendo un protocolo, sí, bien delimitado, estructurado, con objetivos bastante claros y no que te orillen a querer ampliarlo. Pero ya en términos personales o de relaciones sociales, como ya lo mencionaron ustedes también, ver quiénes en realidad pueden fungir como tus asesores. E inclusive a mí lo que me dijeron en su momento, que no tuve que hacerlo, pero sí me decían es que de cierta manera averiguara si entre los propios investigadores se llevaran o no se llevaran, porque si no se lleva, o sea, si los asesores y directores no se llevan, ahí está otro problema, porque entonces van a agarrar al tesista ahí de titiritero, ¿no? De aventarse madrazos entre, o sea, indirectas y todo eso, y eso puede generar problemas al tesista. En realidad, al final, el mayor aquí dañado de todo esto es el tesista. Y eso es lo que menos queremos, ¿no? Al momento de hacer una tesis, porque delegamos en manos de los directores y asesores, pues toda la responsabilidad de la firma y eso. Y yo sé que puedes cambiarlos, yo sé que puedes cambiar asesores y director, pero pues, obviamente no es lo más idóneo. Por eso desde un principio estar bastante consciente de con quiénes está haciendo la tesis. Ya me acordé, sí, ¿qué más iba a decir? Okay. Bueno, tú, Omar, tú, termina. Lo último es que creo que digo, yo no lo tuve que hacer, pero a mí me aconsejaron, o yo después sentí esto, que si te van a dar permiso para analizar material, que sea con oficio, con firmita y todo, porque después, si no hay firma, si no hay oficio, olvídate de los materiales, y olvídate de la tesis, y del título, ¿no? Todo eso. Ya, era todo. Sí, cierto, el permiso también es bien importante. No, ya me acordé qué iba a decir. Y la otra cosa que recomiendo es que ya en un capítulo, Cuauhtémoc lo mencionó, es que creamos en nosotros mismos porque finalmente somos capaces de, con todos los conocimientos que tuvimos, a lo mejor no en todas las clases, ¿no? Pero sí en muchas tenemos las bases para poder, pues, enfrentarnos a defender un trabajo de tesis. Y entonces yo creo creer mucho en nosotros mismos, perder el miedo a ver qué dirán o si me critican, si dicen que mi trabajo está mal hecho, ¿no? Porque finalmente es un trabajo que solo tú sabes el trabajo que le invertiste a ese documento, ¿no? Y que, pues finalmente, aunque va a ser tu carta de presentación, pues no, no es
otra vez lo vuelvo a decir, no es el tema que va a salvar a la arqueología, ¿no? Y lo digo porque conozco muchos casos de chicas, ¿no? Que desde hace 15 años tienen una tesis ya hecha y por no dar el salto a ser criticadas, a ser, o a decir que su tema está mal hecho ni nada, lo dejan en el olvido y siguen trabajando, pudiendo, ¿no? Ya estar tituladas y pasar a otro nivel, ¿no? Entonces, perder ese miedo, ¿no? Digo, cada quien sabrá cómo trabajar sus propios miedos, ¿no? Pero sí tener en cuenta que finalmente, pues, es una crítica más, todo mundo te va a criticar en cualquier momento, no importa que tu trabajo sea el mejor del mundo, ¿no? Los investigadores, arqueólogos, vacas sagradas, todo mundo los critica y pues al final siguen publicando, ¿no? Entonces, perder ese miedo. Ya, ahora sí ya me callo. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias, Tania, gracias, Omar. Y gracias a quienes nos están viendo. Y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta pronto.